Bueno, vamos a hablar de otro de los elementos pasivos de los circuitos eléctricos. Ya hablamos de la resistencia. Ahorita vamos a hablar de un concepto diferente. Primero que todo, pensemos en un cable, en un conductor, el cual deja mover una corriente, el cual está circulando una corriente. Cada vez que por un conductor circula una corriente, se genera, ese conductor genera instantáneamente un campo magnético alrededor del flujo de la corriente. Ese campo magnético, pues nosotros ya tenemos el concepto de que existe una fuente la cual me hace circular una corriente, el cual me hace circular unas cargas. Y esa carga está, el movimiento de esa carga es la corriente. Entonces, nosotros sabemos que esta fuente me está entregando energía al circuito para hacer mover esas cargas. Pero, a su vez, esa fuente está entregando para hacer circular esas cargas y a su vez está generando un campo magnético. Entonces, al esa fuente entregar energía, me está entregando energía indirectamente a ese campo. Ese campo que se está generando ahí, pues está representando a un trabajo para la fuente. Y como nosotros sabemos que eso está representando un trabajo, entonces en realidad ese campo está consumiendo cierta potencia, cierta energía en el tiempo. Y si nosotros sabemos que potencia es igual a voltaje por corriente, entonces generar este campo eléctrico tiene asociado un voltaje. Entonces, cada vez que circula por un alambre, cada vez que circula por un cable, una corriente, entonces me está generando una caída de tensión. Entonces digamos que por este alambre va a circular una corriente. Está circulando una corriente. Esa corriente me va a generar un campo. Y ese campo, al generarse, pues me está consumiendo una potencia. Por ende, tiene que haber una caída de tensión. Entonces se diría que en este alambre cayó una tensión. Y no una tensión por la resistencia, sino por el campo que se está generando. Y eso nosotros lo conocemos en los circuitos, lo conocemos como el inductor. Y su símbolo es es una bobina. Ese inductor lo que hace es que me hace que mi corriente eléctrica guarde energía en el campo magnético que está alrededor o asociado a esas cargas que se están moviendo. Listo, ya tenemos una corriente que está girando por esto y me genera un campo magnético. Ese campo magnético, entonces, pues alguien cuando lo estudió se puso a ver que no era, que la caída de tensión que se generaba acá, esa caída de tensión no estaba asociada a la resistencia, sino que estaba asociada que la tensión que se estaba generando era proporcional a esta corriente, pero no a la corriente como tal, sino al cambio de la corriente. Al cambio de la corriente con respecto al tiempo. Alguien descubrió esta relación. Descubrió que la tensión que se tenía en Bornes era equivalente o era muy parecido, era proporcional a el cambio de la corriente. Cómo cambiaba esta corriente con respecto al tiempo. Y se encontró esa relación, pero bueno, tenía que igualarla a algo, tenía que encontrar la igualdad. Entonces ya después se conoció que la tensión asociada o la caída de tensión en una bobina es igual a la inductancia. Apareció este parámetro, la inductancia, que multiplica a la derivada de la corriente que pasa a través de esa inductancia con respecto al tiempo. Y esta inductancia como tal depende del número de vueltas del material, depende del material, del número de vueltas, de si esto tiene núcleo de hierro, si no tiene, depende de qué tanto deje conducir o qué tanto campo se pueda almacenar. Entonces este inductor depende de muchas variables. Esa inductancia, las unidades de la inductancia como tal son los henrios y se denomina con esa H, son henrios. Y ese es el elemento pasivo que vamos a ver en estos momentos, se llama inductor. Y el inductor
guarda energía en el campo magnético. Eso es muy importante, que guarde energía en el campo magnético. Ya de esta ecuación se puede despejar pues muchas cosas. Pues usted podría conocer cuál es la corriente. Si usted sabe cuál es la tensión que está cayendo en el tiempo, entonces podría conocer la corriente. La corriente del inductor en el tiempo va a ser 1 sobre L por la integral desde un T sub 0 a un T de la tensión en la inductancia de tau, de tau. La integral de la tensión con respecto al tiempo va a ser la corriente. Bueno, obviamente con este factor de escala que sería la inductancia. Y uno, pues de ahí podría deducir muchas cosas, pero lo que lo que tiene que ser importante es esto. La tensión en el inductor como tal es proporcional a la derivada de la corriente que circula a través de él. Eso es lo único que tiene que quedar, es el concepto más importante. Ya después lo otro se puede derivar de ahí. Y ese es el segundo elemento que vemos, los inductores. Ya después vamos a ver más aplicación, cómo aplicar estos conceptos del inductor. Entonces ya vimos las fuentes, vimos las resistencias y en estos momentos vimos los inductores. Ya vimos el símbolo del inductor y vimos la ecuación que rige al inductor. Ya en el próximo video vamos a ver qué son los capacitores o las capacitancias. Espero que estén muy bien. Hasta luego.